Hola, soy Elena. Mi abuelo voló 6 horas solo para ver a mi hermano caminar hacia el altar, pero cuando llegó, lo sentaron detrás de los contenedores de basura. Mi madre hizo una mueca de desprecio. Ese viejo mendigo nos va a avergonzar. Y cuando alcé la voz para defenderlo, ella me abofeteó y me echó de la boda. 20 minutos después, su jet privado aterrizó, y lo que sucedió a continuación dejó a todos helados. ¿Queréis adivinar de quién era ese viñedo? Ahora, antes de sumergirnos en la historia, decidme, ¿desde dónde me escucháis? ¿Y vosotros habríais alzado la voz? Hacédmelo saber en los comentarios. Os leo a todos. Llegué a la boda de Javier con un vestido que compré de segunda mano en una fría tarde de primavera en el Rastro de Madrid. Era de un verde bosque, con mangas cortas, suave, sencillo y prácticamente lo único en mi armario que todavía me hacía sentir yo misma. El sol en la ribera del Duero pegaba fuerte, proyectando largas sombras sobre el camino de piedra que conducía a la finca. El aroma a rosas y a cordero asado flotaba en el aire, y había cava por todas partes. Alguien le pasaba una copa de flauta a otro. A mí nadie me ofreció nada. Un camarero pasó por mi lado sin ni siquiera mirarme. Los invitados deambulaban con vestidos de diseñador, trajes a medida y el pelo engominado con productos que probablemente yo no sabría ni pronunciar. Capté mi reflejo en una de las puertas de cristal. El pelo alborotado por el viento, sin maquillaje y las pecas asomando. Parecía alguien a quien habían invitado por error. Mi madre me localizó desde el otro lado del patio y se acercó lentamente, con los labios fruncidos y los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando los daños. «Estás», hizo una pausa, barriendo con la mirada desde mis zapatos hasta mi escote. «Decente». Eso fue todo. Ni un abrazo, ni un «has venido desde Madrid». Ni siquiera un gesto reconociendo que había confirmado mi asistencia sola, mientras que todos los demás habían venido en parejas, tríos o con séquitos enteros. Apenas pude decir una palabra antes de que ella se marchara para saludar a alguien con un vestido más ajustado y un patrimonio neto más alto. Javier ni siquiera se fijó en mí, o fingió no hacerlo. Estaba demasiado ocupado riéndose con sus amigos de la universidad cerca de Los Olivos, con una mano pegada a una copa de algo color ámbar y la otra alrededor de la cintura de su prometida. Ella llevaba un encaje color marfil que parecía costar más que toda mi matrícula del máster. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no hubo reconocimiento, solo un desinterés cortés. Nos habíamos visto 2 veces. Deambulé por el borde de la reunión, fingiendo buscar a alguien, a cualquiera. No había ido para montar una escena. Había ido porque, a pesar de todos sus defectos, seguían siendo mi familia. Y entonces vi al abuelo. Un coche negro de servicio se detuvo lentamente en el borde de la rotonda de grava. La puerta se abrió y salió el abuelo José, encorvado pero todavía erguido, vestido con un traje azul oscuro que probablemente no se había puesto desde el funeral de la abuela. Su corbata estaba torcida y tenía manchas en los nudillos, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Elena dijo con voz rasposa, fina pero segura, «Eres la única por la que merece la pena volar». Lo abracé durante un largo segundo, respirando el leve olor a aftershave clásico y chicle de menta. Había volado 6 horas cruzando Europa para esto a sus 82 años. A nadie más parecía importarle. Nadie más se acercó siquiera. Me ofrecía a ayudarle a buscar su sitio. Un miembro del personal se me adelantó, indicándonos el lado más alejado del patio, pasando el arco de flores, pasando el estanque, rodeando la cocina exterior, y allí estaba, una silla de plástico encajada, cerca de 2 contenedores de basura rebosantes, junto a los ruidosos ventiladores de calor de la carpa del catering. Se me oprimió el pecho. Tenía que ser un error. El empleado se encogió de hombros, revisó una lista y se marchó. Me giré hacia mi madre, que estaba a menos de 6 metros ajustándose una pulsera bajo la luz del sol. «¿Por qué está el abuelo sentado ahí?», pregunté. Su mirada pasó por encima de mí, como si yo fuera ruido de fondo. Insistió en venir. Le dije que no lo disfrutaría, pero a caballo regalado no se le mira el diente. «No es un mendigo», dije, con la voz baja pero firme. Ella se inclinó más cerca, su susurro tan afilado como el aire del verano. «Ese viejo nos va a avergonzar». Su forma de hablar, su forma de comer, su olor. «¿Hablas en serio?». La miré de verdad.
Su rostro estaba tenso, frío, ni siquiera estaba fingiendo. Me alejé con los puños apretados a los costados, pero esto no había terminado. No para mí. Cuando los invitados empezaron a tomar asiento para la cena de ensayo, me levanté de la mesa donde me habían colocado discretamente junto al hijo del aparcacoches, sí, en serio, y subí a la pequeña tarima cerca del arco de bienvenida. Disculpen, dije, golpeando suavemente un tenedor contra mi copa. Las conversaciones murieron. Docenas de rostros se giraron hacia mí. Solo quería preguntar. Mi voz temblaba. Tomé aire. ¿Por qué mi abuelo está sentado cerca de los cubos de basura mientras hay desconocidos en la mesa familiar? Hubo un largo silencio y luego el agudo repiqueteo de unos tacones. Mi madre subió furiosa por el pasillo, con la mano levantada antes de que yo pudiera siquiera registrarlo. La bofetada estalló en mi cara como un disparo. Se escucharon exclamaciones entre la multitud. Desagradecida, siseó, con las mejillas enrojecidas. No pintas nada aquí. Se giró hacia un empleado cercano. Escoltédla a la salida. Tropecé hacia atrás, con el ardor caliente en mi mejilla. No lloré, no grité, simplemente asentí y comencé a caminar, mis tacones enganchándose en la grava, el bajo de mi vestido arrastrándose por la piedra polvorienta. Javier miró hacia otro lado. Mi padre se alisó el cuello de la camisa y fingió leer la carta de vinos. Pero el abuelo José se puso de pie. No dijo una palabra. Simplemente me encontró a mitad de camino cuando llegué al borde del patio, deslizó algo en mi mano y cerró mis dedos alrededor de ello. Un pañuelo de seda verde deshilachado en las esquinas, bordado con una C plateada y descolorida. No lo solté. Seguí caminando hasta llegar a la rotonda del aparcamiento, y luego me senté en un muro bajo de piedra a la sombra de un olivo. El pañuelo descansaba en mi palma, como una promesa que aún no entendía. No se me rompió el corazón. Ya lo había hecho hace años. Esto era solo la confirmación. Me habían mostrado de nuevo exactamente quiénes eran. Y entonces llegó el sonido, más fuerte que la música del interior. Un trueno bajo. Ruedas de jet. Pero no sonaba como ningún coche que conociera. Era más profundo, más suave, algo pesado moviéndose lenta, y seguramente por el camino lateral de grava justo detrás del viñedo. Me giré hacia el ruido y entorné los ojos contra el sol. Un Rolls Royce negro se deslizó a la vista, elegante como una sombra, su pintura reflejando el oro del cielo del atardecer. Detrás de él, dos todoterrenos negros más pequeños entraron como una procesión silenciosa. Me quedé sentada en el muro de piedra, con los dedos envueltos con fuerza alrededor del pañuelo del abuelo, sin atreverme a tener esperanza. Entonces se abrió la puerta del conductor. El chofer salió con urgencia silenciosa y se dirigió a la puerta trasera del pasajero. Se abrió con gracia, y allí estaba él, el abuelo, no encorvado y desgastado como había estado hace una hora, sino erguido, solemne. Su traje oscuro estaba perfectamente cortado. Sus zapatos brillaban y sobre sus ojos gafas de sol, de las buenas, no de las de farmacia que solía buscar a tientas. Dos hombres con trajes oscuros lo siguieron, altos y serios, escaneando el área como si supieran algo que el resto de nosotros ignoraba. Me vio, hizo una pausa y se quitó las gafas de sol. «Bueno, cariño», dijo, con voz clara y fuerte. «¿Lista para sacudir las cosas?» Me levanté lentamente. La grava bajo mis tacones se movió, pero no me caí, no esta vez. «¿Qué está pasando?», pregunté, con el corazón martillando. El abuelo solo sonrió, una sonrisa tensa y cómplice, e inclinó la cabeza hacia la dirección del recinto principal. Entonces me di cuenta. El personal de seguridad en la puerta, 3 jóvenes con chalecos negros, se habían quedado completamente quietos. Uno le susurró algo a otro. El más alto buscó el walkie-talkie enganchado a su cinturón, pero vaciló. Cuando el abuelo dio un paso adelante, no lo detuvieron. Uno incluso abrió la puerta lateral, la misma puerta por la que acababa de ser empujada. Humillada y descartada, el abuelo me ofreció su brazo. «Vamos a ver si tu hermano recuerda quién es realmente el dueño de esta tierra». Parpadeé mirándole. «Espera, ¿qué?». Pero no explicó nada. Solo siguió caminando. La comprensión me golpeó como agua fría. Este lugar no era un recinto carísimo que hubieran alquilado. No éramos invitados aquí. Estábamos en casa.
O al menos el abuelo lo estaba. Me puse a su paso, todavía apretando la seda verde en mi mano. La inicial C brillaba débilmente bajo la luz del sol. Ya no parecía un simple recuerdo, se sentía como un mensaje. Al acercarnos a la zona de recepción, la música flotaba desde el patio al aire libre. La multitud estaba a mitad de un brindis. La voz de mi madre era audible, amplificada y orgullosa, elogiando la visión y la ambición de Javier. Las palabras hicieron que se me revolviera el estómago. El abuelo no se inmutó. Los dos hombres que iban con él se adelantaron ligeramente, flanqueando la entrada de madera mientras las puertas se abrían de par en par. Me detuve en el borde, manteniéndome oculta tras un seto de olivos en maceta, observando. Las cabezas se giraron, docenas de ellas. Luego, silencio. No el tipo cortés, sino uno denso, incómodo, incrédulo, de esos que envuelven una habitación y aprietan. Javier bajó su copa de champán a medio sorbo. Mi padre se puso blanco como el papel. Mi madre se congeló a mitad de una frase, con la mano aún sosteniendo el micrófono. El abuelo caminó directo a través de la multitud como si estuviera separando las aguas del mar. Los ojos no solo lo seguían. Lo rastreaban con incredulidad, como si estuvieran intentando hacer los cálculos y no les salieran. Subió al pequeño escenario junto al cuarteto de cuerda y le quitó el micrófono suavemente de la mano a mi madre sin decir una palabra. Ella no se resistió, simplemente retrocedió y parpadeó, mirándole como si él no fuera real. No iba a decir nada, comenzó el abuelo. Voz tranquila, pero pesada. No quería montar un escándalo. Es una boda, al fin y al cabo. Hubo pequeñas risas, nerviosas, pero quizás continuó. Es hora de que la gente sepa qué construyó realmente esta familia. Desde donde yo estaba, vi la mano de mi padre moverse nerviosa hacia su bolsillo. Javier miraba sus zapatos. Los padres de la novia, Sofía, se miraron entre sí, claramente confundidos. El personal de servicio había dejado de moverse por completo. Entré entonces, no por el pasillo central, ni hacia la mesa familiar, sino por la entrada lateral, tranquila y firme, y me paré cerca del pilar de piedra junto al arco de recepción. No necesitaba hablar, no quería hacerlo, solo miraba. Uno de los hombres de seguridad se paró cerca de mí, dándome un leve asentimiento como si yo perteneciera allí. Metí la mano en el bolsillo, pasé los dedos por los hilos del pañuelo de nuevo. Por primera vez en ese día, no me sentí pequeña. El abuelo siguió hablando. Tengo 82 años, dijo llanamente. Construí este viñedo con estas manos. Le puse el nombre de mi difunta esposa. Se lo di a la familia, confiando en que se usaría para algo bueno. Se giró ligeramente, sus ojos barriendo a los atónitos invitados. Pero cuando volé hasta aquí hoy, nadie lo sabía porque nadie se molestó en preguntar si yo estaba invitado. No lo estaba. Mi nombre no estaba en la lista. El conductor ni siquiera me reconoció en la puerta. Hubo un cambio en la multitud. Pequeños jadeos, murmullos. Me senté cerca de los contenedores de basura, dijo secamente, justo al lado del extractor de la cocina. Ahora bien, no soy muy dado a la fanfarria, pero conozco la diferencia entre un asiento y un mensaje. Se giró hacia mis padres y yo recibí el mensaje alto y claro. El silencio era aplastante ahora. Mi madre agarraba el respaldo de una silla con los nudillos blancos. Mi padre miraba al suelo. Javier aún no se había movido. Yo permanecí quieta. No me inmuté. No lloré. Ese momento no iba sobre venganza, ni siquiera sobre justicia. Era la verdad dicha sin rodeos. Y entonces el abuelo dijo 7 palabras que hicieron que toda la sala dejara de respirar. El aire dentro de ese salón de recepción con techo de cristal se espesó de una manera que ninguna tarde de verano debería permitir. La voz del abuelo cortó los murmullos como un cuchillo lento a través de la seda. Construí este imperio para ella, no para vosotros. Por un momento solo hubo silencio, uno inquietante, sin aliento, luego jadeos. Luego los tenedores tintinearon contra la porcelana mientras las manos temblaban. Incluso el pianista se detuvo a mitad de una nota. Sentí cada ojo girarse hacia mí, mientras estaba de pie cerca del fondo de la sala, ya no en las sombras. No me había acercado a propósito, solo por instinto. Pero ahora estaba allí, sin esconderme más. El abuelo levantó una mano y señaló. Para ella, dijo de nuevo. La prometida de Javier se inclinó hacia su amiga y susurró. ¿Quién es ella? El fotógrafo.
que acababa de estar tomando instantáneas del brindis, bajó su cámara lentamente, como si incluso la lente se hubiera vuelto borrosa por la confusión. Escuché mi propia respiración antes de darme cuenta de que la estaba conteniendo. El pañuelo verde en mi palma se sentía como si me anclara al suelo. El abuelo dio otro paso adelante. No tenía prisa, no levantó la voz, simplemente miró a mi padre directamente a los ojos. Dejé la tierra a su nombre porque ella fue la única que me visitó cuando estuve enfermo. Lo recuerdas, ¿verdad, Ricardo? La cara de papá perdió todo su brillo teatral. Esa sonrisa pulida y carismática que siempre llevaba en eventos como este, desaparecida. Parecía un hombre cuyos focos del escenario acababan de fundirse. «Cambiasteis los formularios», continuó el abuelo, ¿no es así? Mientras yo aún me estaba recuperando, se me oprimió el pecho. El recuerdo me golpeó antes de que pudiera detenerlo. El invierno de hace 3 años, el susto de la neumonía. Todos los demás estaban demasiado ocupados o viajando. Fui yo quien condujo por carreteras heladas y se sentó con él en aquella cabaña llena de corrientes de aire. Le llevé sopa, le leí en voz alta, respondí a sus llamadas en mitad de la noche cuando su respiración le asustaba, y luego silencio. Después de unas semanas, su número dejó de sonar. Asumí que se había recuperado y se había distanciado. Mi madre le susurró algo a Javier. Sus labios apenas se movieron. El abuelo levantó una mano bruscamente. No, hoy no. Toda la sala se había quedado en silencio de nuevo. El tipo de silencio que te hace dolorosamente consciente del sonido más pequeño. La pulsera de alguien se deslizó por su muñeca con un suave tintineo. Un bebé lloró débilmente fuera, pero dentro solo había verdad colgando densa en el aire. Entonces el abuelo metió la mano en su americana y sacó un sobre. Se giró, caminó hacia mí y me lo ofreció con dedos firmes. Di un paso adelante, encontrándome con él a mitad de camino. «Esto es tuyo», dijo, entregándome el sobre. Siempre lo fue. Mis dedos temblaban mientras lo cogía, pero no lo abrí. Simplemente miré el pesado papel color crema, un sellado, notariado, fechado. Él cambió ese testamento, soltó Javier de repente, dando un paso adelante con las manos ligeramente levantadas, como tratando de calmar una revuelta. Sea lo que sea eso, no es legal. Lo cambió meses después. Uno de nuestros tíos, primo de mamá creo, se levantó de su mesa y preguntó, ¿es eso cierto? Finalmente miré el sobre. La fecha impresa claramente en la parte superior era de 2 meses antes de la enfermedad del abuelo, antes de la neumonía, antes del silencio. La voz del abuelo se elevó, no fuerte, sino atronadora en su peso. Le dijisteis al abogado que yo estaba mentalmente incapacitado. Falsificasteis el informe médico mientras estaba sedado. Usasteis mi estancia en el hospital como coartada. Entonces golpeó su bastón contra una mesa cercana. El chasquido seco hizo saltar a varios invitados. Lo robasteis. No a mí, a ella. Sentí el calor subir por mi cuello. Mi padre no dijo nada. Su boca se movió, pero no salieron palabras. Javier miraba sus zapatos como si pudieran ofrecerle una vía de escape. Y entonces entendí las llamadas telefónicas que pararon. El silencio, el cambio repentino en cómo actuaba mi familia. Se habían callado. No porque el abuelo me hubiera apartado, sino porque ellos lo habían hecho. Porque habían cortado su voz y la mía al mismo tiempo. No lloré, pero mis manos seguían temblando. La gente comenzó a agitarse. Una mujer con un vestido azul marino susurró. «Esto se está poniendo feo». Otra dijo suavemente. «Vi a esa chica con el señor Jaro en el mercado agrícola el otoño pasado. Le cogía la mano como una hija». Javier dio un paso adelante, tratando de acorralar la atención de nuevo. «Mirad, este no es el momento ni el lugar». «Sí», dije por primera vez. «Sí, sí lo es». Mi voz no tembló, no grité. Simplemente lo dije como un hecho. Me echasteis. ¿Recordáis? Me dijisteis que no pertenecía aquí. Dijisteis que el abuelo era vergonzoso. Lo sentasteis todos detrás de los cubos de basura, como si fuera desechable. ¿Y ahora os preocupa el momento oportuno? El silencio que siguió fue diferente esta vez. Ya no de shock, sino de exposición. El abuelo subió al escenario, caminó directo hacia el oficiante y se inclinó hacia el micrófono. Miró a la multitud, sin una pizca de disculpa en sus ojos, solo determinación.
Y como alguien que había esperado años por el momento correcto, dijo: «Cancelad la boda. Esta familia necesita un ajuste de cuentas primero». Las manos del oficiante temblaban mientras cerraba lentamente el libro encuadernado en cuero frente a él. Se podían oír las páginas asentarse como hace el agua tranquila después de tirar una piedra. Miró nerviosamente al abuelo, que estaba a solo unos metros, aún agarrando su bastón como si fuera lo único que lo anclaba a la habitación. «¿Está absolutamente seguro, señor?», preguntó el oficiante, con voz quebradiza. El abuelo asintió una sola vez, pesadamente. «No habrá votos hoy. Esta familia está a punto de partirse por la mitad y nadie hace promesas mientras está parado sobre terreno roto». Las manos de Sofía volaron a su boca. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», logró decir ahogada, con el rímel ya corriéndose bajo sus ojos. Javier no se movió. Su cara estaba bloqueada en algo entre la incredulidad y el pavor. Alrededor de la sala, los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Los vestidos crujían, las sillas chirriaban, y por un momento nadie dijo una palabra. Yo permanecí inmóvil, con los brazos rígidos a los costados, como si estuviera viendo un incendio a cámara lenta arrasar una casa en la que solía vivir. Y fue entonces cuando el abuelo habló de nuevo, más alto esta vez para la multitud. «Algunos de vosotros podéis haber escuchado rumores. Hablaré claro». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una carpeta delgada, desgastada pero deliberada. Después de que mis registros médicos fueran misteriosamente sellados, dijo: «Contraté a alguien, un investigador privado, y encontró más de lo que yo esperaba». Un murmullo recorrió la multitud. Caminó hacia una pequeña mesa cerca del centro de la sala y extendió una serie de fotografías, documentos, y lo que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Capturas de pantalla impresas. «Estas», dijo, tocando una imagen, «son fotogramas de vigilancia tomados justo después de medianoche hace 3 meses». Todos se estiraron para ver. Una imagen era de mi padre, Ricardo, entrando en un edificio que parecía un despacho de abogados. Otra lo mostraba de nuevo, mismo lugar, diferente noche. Junto a esas había una copia de una declaración jurada supuestamente firmada por el abuelo, declarándolo mentalmente incapacitado para gestionar el patrimonio. La firma era temblorosa, floja, para nada como la cursiva firme del abuelo que yo había visto toda mi vida en tarjetas de cumpleaños y cheques. Un jadeo salió de algún lugar detrás de mí, luego otro, y entonces me giré hacia Javier. Sus ojos se encontraron con los míos y cayeron inmediatamente. «¿Tú lo sabías?», pregunté, apenas por encima de un susurro. No respondió de inmediato. En su lugar, cambió el peso de su cuerpo, como si el suelo se hubiera vuelto inestable de repente bajo él. Yo no quería seguirles», la corriente dijo, con la voz quebrándose. «Mamá dijo que era solo temporal, solo hasta que el abuelo, ya sabes». No me moví. Él dio un paso adelante, tratando de cerrar el espacio entre nosotros. «No sabía que te habían dejado fuera completamente. Te lo juro, Elena. No sabía que llegarían tan lejos». La voz del abuelo cortó la sala como un hacha. «Y sin embargo fuiste el primero en dejarla fuera del viñedo. Cambiaste los códigos de seguridad. Le prohibiste la entrada a la celebración de la vendimia. Viste cómo borraban su nombre, y no dijiste nada». Javier parecía como si le hubieran abofeteado. Detrás de mí, una de las damas de honor se quitó los tacones y murmuró: «Yo no me apunté a este circo». A la derecha, el padre de Sofía hizo señas a un asistente: «Trae del coche. Hemos terminado aquí». La sala se estaba desmoronando rápido. Sofía sollozaba en sus manos. Su velo caía por su espalda como una bandera a media asta. Su madre no dejaba de mirar del abuelo a los documentos y luego a su marido. La tensión era lo suficientemente espesa como para masticarla. Y yo simplemente estaba allí de pie. El escozor de la bofetada de mamá de antes todavía resonaba en mi mejilla, una quemadura fantasma que no podía ignorar. Pero me negué a tocarla. No le daría la satisfacción. Me estaba mirando ahora, fulminándome con la mirada como retándome a hablar de nuevo. Y lo hice. «Me dijiste que no pertenecía aquí», dije, girándome para encararla completamente. «Lo dejaste claro. Cada cumpleaños al que no fui invitada, cada cena de Navidad donde mi silla faltaba misteriosamente, cada vez que me llamaste desagradecida porque no te di dinero para la boda de Javier.
Ella siseó. Sigues sin pertenecer. Nunca lo hiciste. No levanté la voz. No lo necesitaba. Solía creer eso, dije en voz baja. Solía pensar que yo era la oveja negra, la decepción, la extraña. Pero ahora veo con claridad. Yo nunca fui la vergüenza, lo fuisteis vosotros. Jadeos de nuevo. Algunas personas se agarraron las perlas. Perlas literales. Un tío se giró y salió caminando. Una prima lejana, cerca de la mesa de los pasteles, agarró su bolso como si pudiera protegerla de lo que viniera después. Javier no se movió. Sofía se derrumbó en una silla temblando. Mi padre apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. Y entonces, a través del silencio, el abuelo buscó en otro bolsillo interior. Lenta, deliberadamente, dio un paso hacia mí. Sus ojos, feroces, exhaustos, orgullosos, se encontraron con los míos. Extendió un papel doblado, grueso, color crema, con un sello en relieve. Nunca dejé de creer en ti, dijo, con voz baja pero firme, y no te borrarán de nuevo. Miré hacia abajo. Era la escritura de propiedad del viñedo. Mi nombre estaba impreso justo arriba. La mano del abuelo se demoró en el aire solo un segundo más de lo esperado antes de que la escritura aterrizara suavemente en mi regazo. El papel no estaba inmaculado, los bordes estaban curvados. Había un leve anillo de café en una esquina, pero la firma, audaz e inconfundiblemente suya, me miraba como un secreto que había esperado demasiado tiempo en la oscuridad. No dije nada al principio. Mis dedos rozaron la tinta lentamente. Luego se curvaron alrededor de los bordes como si no estuviera segura de si debía protegerlo o romperlo por la mitad. El abuelo se sentó a mi lado en el largo sofá de cuero, con una postura más recta de la que le había visto en años. Parecía cansado, no por la edad, sino por algo más profundo, como un hombre que había mantenido demasiado enterrado durante demasiado tiempo. «Has comprobado la firma 2 veces», dijo en voz baja. «Es real». Asentí. «Sé que lo es. Eso no es lo difícil de creer». Exhaló por la nariz lentamente. «Hice el cambio el día que vi a tu madre tirar tu carta de admisión a la universidad. Y Cade, ¿no era?» Parpadeé. No había pensado en ese día en años. «¿Viste eso?» Ella le dijo a la asistenta que era correo basura, murmuró. Pero reconocí el sobre y reconocí su cara cuando lo tiró. Ese fue el momento en que supe que algo iba muy mal. Intenté formar palabras, pero el aire en mi pecho se negó a moverse. Todo lo que pude sacar fue: «¿Por qué no me lo dijiste?» Quería hacerlo, dijo, pero pensé que protegerte en silencio era mejor que ponerte en medio de una guerra. Resulta que subestimé hasta dónde llegarían. La habitación estaba tranquila, excepto por el suave tic-tac del viejo reloj en la pared y el ocasional crujido de la leña en la chimenea. Fuera del ventanal, las luces nocturnas del viñedo salpicaban la ladera como linternas dispersas. Se recostó, con los dedos entrelazados sobre su rodilla. «Confié en un notario en Madrid para retener todo hasta tu 30 cumpleaños. Ese era el plan. Pero nunca recibí nada porque tu madre lo interceptó». Su voz bajó. «Falsificó un poder notarial médico hace 6 meses. Le dijo al juzgado que yo tenía demencia precoz. Eso le permitió anular cada instrucción legal que yo había dejado». Lo miré fijamente, aturdida. Presentó el papeleo con el notario de tu tío y lo selló con una nota médica de su amigo, alguien que no me ha examinado en 10 años. Así que incluso esta escritura, técnicamente legal cuando la firmé, con el poder notarial en vigor, quedó anulada en la práctica. Tenían la sartén por el mango. Simplemente no contaban con que yo apareciera hoy. Me froté las sienes. Todo este tiempo pensé que simplemente les estaba decepcionando. No siendo suficiente, no siendo exitosa como Javier, no mereciendo la pena luchar por mí. No eras el fracaso, Elena. Eras la amenaza. Las palabras aterrizaron con fuerza. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, mirando la chimenea. Cada reunión donde Javier me cortaba a mitad de frase. Cada vez que mamá decía que era demasiado sensible. Cada festividad donde terminaba en la cocina lavando platos sola mientras ellos brindaban por sus logros mutuos. Sentí algo subiendo por mi garganta. No era un sollozo, no era rabia. Era algo más silencioso, más pesado. Quería creer que la familia todavía significaba algo, susurré. Incluso cuando dolía. El abuelo me miró con la misma expresión que tenía cuando yo era niña, y me caía de la bici, pero intentaba no llorar. La familia sí significa algo, dijo.
pero no toda la sangre es digna de esa palabra. El silencio se estiró entre nosotros. Mis manos se apretaron alrededor de la escritura. ¿Cuál es el punto de poseer algo que ya han envenenado?, pregunté, apenas por encima de un susurro. Cada centímetro de este viñedo está empapado en su desprecio. Preferiría quemarlo. Él no se inmutó. ¿Podrías? O se inclinó hacia adelante, colocando una mano arrugada sobre la mía. ¿O podrías desenvenenarlo con la verdad? Me recosté, dejando que sus palabras se asentaran como polvo en la habitación. ¿Verdad? Qué cosa tan extraña y poderosa. No borra el dolor. Solo exige que dejes de fingir que no ocurrió. No lloré, no grité. Me quedé quieta con ese papel en mi regazo y el zumbido silencioso de los recuerdos presionándome. Finalmente, me levanté y caminé hacia la estantería de la esquina. Bajé una carpeta, una que no había tocado desde la universidad. Dentro había páginas de notas, bocetos, planos, un rediseño del viñedo con el que una vez soñé. Había olvidado que estaba incluso aquí. Solía imaginar crear una etiqueta que honrara el nombre de la abuela, dije, pasando las páginas. Sencilla, limpia, auténtica, justo como ella. Ella me enseñó a podar vides antes de que aprendiera a conducir. Los ojos del abuelo se iluminaron con algo feroz y gentil a la vez. Entonces, eso es lo que haremos. Empieza ahí y recupéralo todo. Mi mano se detuvo en un boceto de una etiqueta, Mesa de Carmen en letra suave a través de una botella. Sonreí débilmente, y por un breve momento hubo paz en la habitación. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque por primera vez en años la verdad tenía un lugar donde sentarse. Pero esa paz no duró, porque mientras yo trazaba el contorno de un sueño que creía haber enterrado, mi madre ya estaba poniendo en marcha su siguiente movimiento. Uno que haría que todo lo que sostenía en mis manos pareciera leña menuda, esperando una cerilla. La escritura arrugada todavía estaba en mi mesita de noche cuando sonó el teléfono. Una vibración estridente en la quietud de las primeras horas de la mañana. Parpadeé ante la pantalla. Mateo, se me cerró el estómago. No sabía nada de él en años. No desde que dejó el viñedo silenciosamente después de que Javier reestructurara la plantilla. La llamada no fue larga. «Tienes que venir ahora», dijo Mateo. Su voz era susurrada. «Urgente. Están a punto de tirarlo todo». No pregunté qué quería decir. Solo cogí mi chaqueta, las llaves de mi coche y la grabadora de voz portátil que el abuelo me había dado antes. «Por si intentan enterrar más que tu nombre», había dicho con ojos que no habían parpadeado desde la cena. Quería venir, pero la noche le había pasado factura. «Grábalo todo», susurró. «No dejes que la borren de nuevo». Para cuando llegué a las puertas del viñedo, las estrellas habían empezado a palidecer. La grava crujió bajo mis neumáticos al acercarme a la entrada trasera de las instalaciones. Las luces principales estaban apagadas, pero un hilo de luz amarilla brillaba bajo la puerta lateral. Mateo estaba allí, con sudadera gris y gorra baja. Le temblaban las manos. «Se están moviendo rápido», murmuró, pasando una tarjeta llave por el panel lateral. «Sígueme y mantente en silencio». Nos deslizamos por pasillos estrechos, llenos de cajas y barriles olvidados, agachándonos al pasar una pequeña oficina donde el monitor del ordenador aún parpadeaba. Entonces se detuvo. Clavada en el tablón de anuncios había una hoja plastificada. Protocolo de limpieza de emergencia aprobado por B. Winstead, la firma de mi madre, doña Beatriz. «Lo puso la semana pasada», dijo Mateo. Pensé que era solo un trámite, pero esta noche. Abrió la puerta de la sala de fermentación. Entré y el aire me golpeó como amoníaco, un químico acre. Una espuma fina se aferraba a los bordes de 3 tanques de acero masivos. Uno de ellos siseaba. Instintivamente me cubrí la nariz con la manga. «¿Qué es eso?», pregunté, retrocediendo. «Disolvente», susurró Mateo. «De grado industrial, no solo para desinfectar. Alguien lo vertió en los tanques». Se me revolvió el estómago. «Este lote, ¿era el Syrah?», asintió una vez. «El último que tu abuela ayudó a mezclar». Me tambaleé hacia atrás con la mano en la pared. Y el escozor en mis ojos no era solo por los gases. Mateo metió la mano en su sudadera y sacó un pendrive USB. Copié las imágenes de seguridad antes de que pudieran borrarlas. Javier entró fuera de horario 2 veces y no estaba solo. Miré la pequeña unidad en su palma. «¿Por qué me enseñas esto?».
Porque me ofreció 10.000 euros para decir que fue un accidente. Me congelé. ¿Y te enojaste? Dudó. Cogí el dinero. Y te lo he contado a ti en su lugar. Porque eres la única que trató este lugar como algo más que un trofeo. Algo se rompió en mi pecho. No ruidosamente, sino el tipo de chasquido que sientes detrás de las costillas, como una cuerda tensada demasiado tiempo. Me giré y caminé hacia el tanque. Una bestia plateada y opaca manchada ahora de traición, mi reflejo deformado en su superficie. Ella pasó su último verano mezclando esto, susurré. Cada noche venía con su cuaderno de cata. Decía que quería una última cosecha, algo que la sobreviviera. Mateo no dijo nada. No tenía que hacerlo. No solo habían intentado sabotear el vino, habían intentado borrarla a ella. Saqué mi móvil y empecé a fotografiarlo todo. La espuma, las etiquetas de los tanques, el protocolo colgado. Mateo me entregó una botella que había logrado sellar de un lote intacto. Necesitarás esto para los análisis. Asentí. Mis dedos temblaban mientras dejaba caer el USB en mi bolso. Luego conduje. No volví directa a casa. No podía. La carretera se extendía por delante, los faros cortando la oscuridad. En una curva pasada la línea del condado, me orillé. Había un apartadero cerca de un viejo nogueral. Salí del coche, dejé la puerta abierta. El motor tintineaba suavemente mientras se enfriaba. El cielo estaba empezando a cambiar, azul tinta, sangrando hacia una tenue franja de amanecer rosa. Y me quedé allí, congelada en la penumbra, abrazándome a mí misma. Si expongo esto, dije en voz alta, con la voz en carne viva, destruyo el nombre de la familia. Mi propio aliento empañaba el aire. Pero si me quedo callada, ella muere por segunda vez. Cerré los ojos y la vi. La abuela Carmen, inclinada sobre un barril, apartándose el pelo de la cara, sonriéndome con los dedos manchados de púrpura. El vino es como la memoria. Una vez me dijo, guarda quiénes somos si lo protegemos. No lloré. Simplemente volví al coche. Saqué mi vieja lista de contactos y toqué el nombre de una toxicóloga con la que había trabajado en un proyecto de laboratorio de la universidad en Logroño. Cuando contestó, hablé claramente. Necesito un análisis urgente. Disolvente industrial. Posiblemente metiletilcetona. Dijo que se reuniría conmigo en 2 horas. Terminé la llamada. El cielo detrás de mí había pasado de lavanda a oro. La luz subiendo, pero mi pecho se sentía más pesado que nunca, en algún lugar entre la rabia y el duelo. Finalmente dejé de pedir su amor. Conduje el resto del camino en silencio, el amanecer apenas calentando la escarcha detrás de mis ojos. Mis dedos apretaban el volante como si pudiera mantenerme unida. Para cuando llegué a la oficina principal del viñedo, el aparcamiento estaba medio lleno. Elegantes sedanes negros alineados como si estuvieran aquí para un funeral. En cierto modo, lo estaban. La sala de juntas estaba escondida detrás de gruesas puertas de roble en la parte trasera del edificio de la finca. No llamé. Entré a mitad de una frase. Javier estaba hablando, moviendo las manos como un vendedor tratando de convertir un desastre en una oportunidad. Se detuvo. Todos se detuvieron. No di una palabra. Coloqué la botella de vino envenenado de la abuela justo en el centro de la mesa. Luego el pendrive. Algunas personas intercambiaron miradas. Mi madre no se molestó en ocultar su disgusto. No pintas nada aquí, dijo fríamente. Fuiste destituida del consejo. Ni siquiera parpadeé. Caminé hacia el proyector integrado y conecté la unidad. La pantalla en la pared parpadeó. Las imágenes comenzaron a reproducirse. Javier entrando en el ala de fermentación fuera de horario. Mirando por encima del hombro, luego la marca de tiempo. Luego el momento en que vertió algo en el tanque. Fotograma a fotograma. Cristalino. Nadie habló. No hasta que Mateo apareció en la puerta. Ella está diciendo la verdad, dijo, con voz baja pero firme. Él me pagó para que me quedara callado. Doné el dinero a la caridad y la traje a ella en su lugar. Javier se levantó, con la cara enrojecida. Esto es una trampa, una vendetta familiar. Siéntese, dijo un asesor legal, uno de los accionistas, un hombre tranquilo de Haro que apenas conocía. Estas imágenes, si se verifican, califican como sabotaje intencional del producto. Eso es un delito grave. Y si su nombre está en ese protocolo de anulación de seguridad. Se giró hacia mi madre. No necesité decir nada. La cámara cortó a una foto que había tomado del protocolo de emergencia.
Su firma estaba estampada en la parte inferior. Este vino, dije finalmente, con la voz entrecortada, fue la última mezcla que la abuela ayudó a crear antes de fallecer. No solo habéis arruinado un producto, habéis profanado su memoria. La voz de mi padre se quebró a través del silencio. Nos destruirás a todos, Elena. Piensa en lo que estás haciendo. Lo estoy haciendo, dije. Lo pensé toda la noche. La puerta crujió de nuevo. Esta vez era el abuelo. Se movía lentamente, apoyándose en su bastón. Pero su mirada, tan afilada como siempre, no habló al principio. Solo entregó un sobre grueso al abogado que iba tras él. Hace aproximadamente un año, dijo el abuelo, revisé el fideicomiso familiar. Los susurros ondularon por la sala. Mi madre se puso rígida. Javier parecía alguien a quien hubieran abofeteado en la boca. Ya no confío en este consejo, dijo el abuelo llanamente. Demasiado ego, muy poco legado. El abogado se aclaró la garganta y abrió el sobre. Con efecto inmediato, Elena tiene pleno poder notarial sobre todas las operaciones familiares. La tierra, la bodega y los activos asociados están asegurados bajo un fideicomiso patrimonial separado a su nombre. Contuve la respiración. El abuelo se giró hacia mi madre, su tono casi gentil. Repudiaste a tu hija por orgullo. La llamaste una carga, una vergüenza, pero ahora es su nombre el que os salva del colapso. Javier empujó su silla hacia atrás y salió furioso. Nadie intentó detenerlo. Dio un portazo tan fuerte que el proyector parpadeó. Mi madre simplemente se quedó allí parpadeando rápidamente. Estábamos protegiendo la marca, murmuró. No, dije en voz baja. Estabais protegiendo vuestro ego y estabais dispuestos a quemarlo todo hasta los cimientos solo para mantener el control. Ella me miró entonces, no con amor, ni siquiera con odio, solo confusión, como si yo fuera alguien a quien ya no reconocía. Pero yo no era la que había cambiado. Después de que la sala de juntas se vació, me quedé allí un momento más, solo yo y el silencio. La tormenta había pasado, pero su regusto aún persistía en las comisuras de mi boca, amargo y seco. Recogí la botella de vino, los documentos legales y el boceto del viñedo de mi abuela doblado que Mateo me había entregado como una ofrenda silenciosa. Mis dedos rozaron los bordes suavemente y los sostuve contra mi pecho al salir. La luz de la tarde se extendía larga sobre las colinas, convirtiendo las vides en sombras que se mecían con la brisa. Había algo sagrado en esa hora del día cuando el sol bajaba pero no se había ido del todo. El tipo de quietud que invitaba a la reflexión, no a la conversación. No me dirigí a la casa. Mis piernas se movieron por su cuenta, siguiendo el camino que se curvaba detrás del granero de fermentación y conducía al jardín inferior. Su jardín. Nadie iba allí ya. La grava crujió bajo mis botas al llegar al banco donde ella solía tararear mientras podaba. Casi podía oler los cítricos de su jabón, sentir sus dedos callosos guiando los míos cuando era pequeña, y no sabía la diferencia entre un brote fuerte y una causa perdida. Ese lugar no había cambiado mucho, pero yo sí. Me agaché junto a la vieja vid donde ella siempre guardaba su pequeña caja de madera. En aquel entonces contenía guantes de jardinería, cuerda y esas extrañas pastillas para la garganta que afirmaba que la ayudaban a cantar mejor. La tierra estaba seca, agrietada. Pasé mis manos por ella de todos modos, solo para sentirme más cerca de ella. Fue entonces cuando vi algo asomando. Metal, opaco por el paso del tiempo. Se me cortó la respiración. Cavé con cuidado, quitando el polvo de los bordes hasta que descubrí una caja de lata oxidada. No estaba cerrada con llave, solo con un pestillo. Mis dedos dudaron antes de abrirla. Dentro, un sobre doblado envuelto en tela de lino y una sola hoja de parra seca, su tallo quebradizo, pero todavía con la forma de una pequeña mano extendida. La letra en el sobre era inconfundible. Para Elena. Se me cerró la garganta. Abrí el sobre lentamente. El lino crujió como tela que no había visto la luz en años. Su letra se curvaba a través de la página con esa misma gracia firme. El tipo que solo una mujer que cantaba a las plantas y sobrevivía a la traición podía poseer. Si estás leyendo esto, entonces ya sabes la verdad. Parpadeé para contener el calor que subía tras mis ojos. Nunca vieron tu fuerza, hija. Pero yo sí. La vi cuando vendabas a los pájaros. Cuando le diste tu trozo de tarta a Sofía.
Cuando dejaste que el silencio de tu madre definiera tu autoestima solo para que la paz pudiera durar una cena más. Siempre diste más de lo que te dieron. Ese es tu poder. Pero no dejes que ellos definan tu valía. Presioné la carta contra mi pecho. Podía escucharla en el silencio. No sus palabras, sino su espíritu. No predicando, no advirtiendo, simplemente manteniendo el espacio para mí. Esta tierra no pertenece al que más grita. Pertenece a quien sabe cómo amarla de vuelta. Doblé la carta, no con dolor, sino con algo más firme, reverencia, tal vez. Me senté en el banco, mirando el horizonte, donde el anochecer comenzaba a sangrar hacia la noche. El viento se agitó de nuevo, suave esta vez. Las vides susurraron como si estuvieran cuchicheando entre ellas. Incliné la cabeza y por un parpadeo de segundo creí oírla tararear. Solo un compás, tal vez dos. Débil, pero lo suficientemente real como para robarme el aliento. Por primera vez en años, no sentí que tuviera que pedir espacio aquí. No me sentí como una visitante pisando con cuidado. Me sentí en casa. Cerré los ojos y dejé que la quietud me envolviera. Había estado luchando tan duro por justicia, arañando cada centímetro de dignidad que intentaron quitarme. Pero aquí, bajo estas vides, con su voz aún resonando en el aire, no tenía que luchar, podía simplemente ser. El sonido de pasos acercándose rompió el hechizo. Me giré. Mateo estaba a unos metros, sosteniendo una linterna. No dijo nada al principio. Simplemente caminó y se sentó a mi lado, colocando un pergamino enrollado en mi regazo. Lo abrí. El plano original de la abuela para la expansión del viñedo, dibujado a mano, desgastado en las esquinas, anotado en tinta roja con nombres de variedades de uva y líneas de riego. Ella quería que esto creciera, dijo en voz baja. Contigo. Asentí lentamente. Entonces lo reconstruiré, no por despecho, sino por amor. Las palabras salieron fáciles, no ensayadas, simplemente honestas. Nos sentamos allí un poco más. Le pedí un lápiz y un cuaderno y empecé a marcar puntos donde podrían ir las nuevas filas. Hileras en pendiente cerca de la cresta para el pinot, una pérgola donde solían florecer las rosas silvestres y una pequeña parcela alrededor de la cual dibujé un corazón y etiqueté La Gracia de Carmen. Para cuando aparecieron las primeras estrellas, el aire se había enfriado. Las vides parecían más suaves a la luz de las estrellas, casi como si estuvieran esperando. Mientras salían las primeras estrellas, susurré a las vides. Gracias por esperar. Me quedé en el jardín más tiempo del que pretendía, mis dedos rozando las hojas como si las estuviera memorizando. La quietud había cambiado. Ya no se sentía vacía, se sentía llena, como si algo hubiera regresado. Pasaron 3 semanas. El viñedo ya no era un lugar olvidado, estaba vivo. Esa noche, el jardín brillaba bajo farolillos de papel colgados de los olivos. Las mesas estaban cubiertas con lino blanco, y quesos locales y pan reposaban en cuencos rústicos. No había fotógrafos ni discursos ensayados, solo gente que había ayudado. Antiguos vecinos, algunos trabajadores leales, amigos de mi abuela. Incluso el alcalde había aparecido con pantalones caqui y botas gastadas, llevando una botella de vino más vieja que yo. Yo llevaba un vestido azul marino sencillo, pero era el broche de vid prendido sobre mi corazón lo que más significaba. Había sido de mi abuela. Mateo lo había encontrado en el fondo del cajón de su escritorio, envuelto en un pañuelo con sus iniciales. Mientras saludaba a los invitados, servía vino y pasaba focaccia fresca de romero. Intentaba mantenerme con los pies en la tierra. Mis manos se movían. Mi sonrisa se mantenía amable, pero por dentro estaba conteniendo la respiración. No por miedo ya, solo incredulidad. Por primera vez en años, algo hermoso se estaba desplegando y nadie intentaba quitármelo hasta que los vi. Mis padres y mi hermano llegaron como si el lugar todavía les perteneciera. Mi madre vestía de beige, caro, ajustado al cuello y caminaba como si tuviera público. Mi padre no se molestó en sonreír y Javier miraba la propiedad como si estuviera calculando números en su cabeza. Mantuve los hombros hacia atrás y ofrecí un asentimiento. Elena, dijo mi madre fríamente al pasar. Bonita reunión. No te acostumbres demasiado. No dije nada. No estaba aquí para discutir. No esta noche. Se mezclaron, en silencio,
escaneando a la multitud, probablemente preguntándose a quién valía la pena impresionar, pero nadie parecía interesado en ellos. La gente se quedó donde estaba, con copas en la mano, charlando sobre las vides, preguntando por la nueva prensa que yo había pedido o felicitando la plantación de romero que había hecho cerca de la línea de la valla. Este ya no era su escenario. Un todoterreno negro entró en la grava justo cuando el sol caía tras las colinas. La gente se giró y el aire cambió. Era el abuelo. Mateo se adelantó para ayudarlo a salir del coche, pero el abuelo lo rechazó con esa misma determinación brusca que recordaba de mi infancia. Caminó lentamente pero con propósito, su bastón golpeando constantemente en el camino mientras se abría paso por el jardín. Su traje era viejo pero planchado, sus manos eran más delgadas, manchadas ahora, pero todavía fuertes. Cuando llegó a mí, se detuvo el tiempo justo para asentir. Le ofrecí mi brazo, lo tomó. Caminamos juntos hacia la tarima de madera que habíamos montado junto a la pérgola. Mientras Mateo ajustaba el micrófono, el abuelo se aclaró la garganta, tomó la copa de vino que le entregué y la levantó. Por aquella dijo, con voz firme y deliberada, que recordó lo que se supone que significa la familia. Se hizo el silencio. Incluso los farolillos parecieron dejar de parpadear. Este viñedo ya no me pertenece, continuó, y no lo ha hecho desde hace un tiempo. Pertenece a Elena, no por su apellido, no por sangre, sino porque ella recordó lo que significaba amar esta tierra y a la gente que la construyó. Se me cerró la garganta. Él no había terminado. Por mi mano, por el deseo de Carmen, y por las escrituras que Elena llevó en silencio. Ella es la heredera legítima. La multitud jadeó suavemente. Desde un lado, escuché a Javier burlarse. «No puedes hacer eso», ladró, dando un paso adelante como si acabara de despertar de una pesadilla. «Esta es una finca familiar. No puedes simplemente regalarla». El abuelo no se inmutó, se giró lentamente. «Mírame hacerlo». Mi padre abrió la boca, pero antes de que saliera una sola palabra, una voz desde atrás habló con calma. «Puedo confirmar que todo ya ha sido finalizado». Un hombre con traje gris salió de la multitud. El señor Landa, el abogado de la finca. Las escrituras se transfirieron hace 3 semanas. Está hecho, irrevocable. La cara de mi madre se quedó sin color. Miró alrededor del jardín como si se le estuviera viniendo encima. «Esto es ridículo, Ciceo. Estás destrozando a esta familia». Nadie se movió. Nadie salió en su defensa. Ni siquiera Javier. Ella salió furiosa, sus tacones chasqueando contra la grava. Javier la siguió, murmurando algo por lo bajo que no capté. Mi padre se quedó un momento más. Luego se marchó tras ellos, en silencio. Exhalé, lenta y silenciosamente. Los invitados volvieron suavemente a sus conversaciones. Algunos aplaudieron, otros ofrecieron sonrisas cálidas, pero nadie mencionó a mi familia de nuevo. Más tarde, tomé el micrófono. Mis manos no temblaban. «No fui criada para creer que alguna vez estaría aquí de pie», dije. «Y quizás eso es lo que hace que este momento importe, porque nada de esto me fue entregado. Fue plantado, creció». Levanté mi copa. Por el silencio que nos protegió, por el amor que perduró y por las raíces que aguantaron cuando nada más lo hizo. Brindaron conmigo, no solo por cortesía. Podía sentirlo. Después de que los invitados se fueron yendo, Mateo se quedó para ayudar a plegar las sillas y recoger las copas vacías. Apilamos los platos en un compañerismo silencioso. Luego nos sentamos en el banco del jardín, donde una vez escuché a la abuela tararear. «Hiciste de esto un hogar de nuevo», dijo, con voz baja y segura. Miré alrededor a las vides, las luces, el aire quieto sosteniéndolo todo. «Siempre lo fue», dije. Solo necesitaba volver de manera diferente. Cuando él se fue, me quedé atrás, sola, pero no solitaria. Caminé entre las hileras de uvas, sus sombras largas bajo la luz de la luna. Mis zapatos rozaban la tierra. Llegué a la pequeña placa que habíamos instalado esa mañana. Era de latón simple, fijado a una base de piedra justo al lado de la vid principal. Decía, «Para Carmen, para los que florecen después de ser enterrados». Toqué el borde, luego la tierra. El aire estaba quieto. Esta tierra era mía. No por venganza, sino porque la recordé, la cuidé cuando nadie más lo hizo.